Hola, Joel. ¿Cómo están? A ver, ¿qué vamos a esperar? Ah, aquí está. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días aún. ¿Mm? Muy buenos días. Hoy ya vamos a hablar de dos temas. ¿Ya? Hola, Beni. Que no hablamos en el básico. Uno es la era napoleónica, uno es Napoleón, y lo otro es la restauración. ¿Sí? Entonces son dos temas que no se tocó en el básico, por obvias razones, porque en el básico fue de Revolución Francesa a Revolución Industrial, que se pasó, ¿no? Y de ahí brincamos a Primera Guerra Mundial y de ahí a Segunda Guerra Mundial. En cambio, aquí en el intermedio tenemos Revolución Francesa, guerras napoleónicas, la próxima semana serán revoluciones liberales y la siguiente semana será revolución industrial recién, y nacionalismos. Sí, hay más temas, hay más temas. Pero bueno, vamos a pasar a revolución, perdón, a la era napoleónica. Antes de pasar a la era napoleónica, pues siempre, ¿no? ¿Alguna pregunta del tema pasado? ¿Alguna pregunta acerca de, perdón, no, me ido bien, me puse una película, me quedo hasta tarde. Black Phone, la película y es muy interesante. Pero bueno, preguntas sobre la Revolución Francesa, por favor. Si tienen alguna, comenten. La organización de la tarea, ¿todo bien? ¿Mm? Por favor. Si no, díganme, profe, todo bien. Es de Joel, además. ¿Mm? ¿Ven ahí lo demás? Bien, Darwin. A ver, bueno, son dos temas distintos, pero cronológicamente continúa. Claro, ven, o sea, son dos temas. La Revolución Francesa, pues, y sus consecuencias la hemos dividido, ¿no? Entonces, cronológicamente continúa. Es así, es así. Listo, pues vamos. Exacto. Ven, vamos entonces. A ver, ¿es esto? Mira, por acá. Cierro aquí. Ah, bueno, vamos con Napoleón. Eh, Uno de las injusticias históricas se comete con Napoleón. Eh, de Napoleón, por lo general, lo que sabemos sobre él o lo que creemos saber de él es la versión dada por los enemigos de Napoleón. ¿Por qué? Porque si uno le pregunta al común de las personas, ¿por qué es famoso Napoleón? ¿Para bien o para mal? El común de las personas te dirá, bueno, Napoleón es famoso porque quiso conquistar Europa. ¿Ya? No es verdad, pero bueno. ¿Y eso es bueno o malo? No, pues malo. Que Napoleón era un melón, un megómano, era un narcisista,
era un tirano, quiso conquistar Europa, y eso está mal, estaba loco. Porque Napoleón es un loco, ¿no? A los Napoleones siempre se le pone como locos, porque solamente a un loco se le ocurre conquistar Europa. Perfecto. Pero si el querer conquistar Europa lo hace loco, ¿ya? ¿Por qué no tenemos la misma percepción sobre Alejandro? Que Alejandro hizo conquistar Asia. Pues, ¿por qué Alejandro no es loco y que Napoleón sí? Punto uno. Punto dos. Algo dirán, profe, que son épocas distintas. En la época de Alejandro, lo que él quería hacer no era locura. En la época de Napoleón, sí era locura. Bien, sería un buen punto de partida. Y la pregunta sería, ¿por qué es locura? ¿Mm? ¿Por qué es locura? A ver, todos sabemos que Napoleón, bajo la costumbre y bajo la cultura popular, era un chato loco. ¿Está bien? Eso es lo que todo el mundo sabe. Napoleón era chato, era loco, un tirano, un anticristo. Pregunta, ¿quiénes eran los enemigos de Napoleón? Por favor, escriban. O sea, ¿contra quiénes peleaba Napoleón? ¿Contra democracias? ¿Contra quiénes peleaba Napoleón? Por favor, participen. Escriban. ¿Te acuerdas tú contra quién peleaba Napoleón? ¿Ah? Napoleón tuvo como enemigos, gracias Rick, Napoleón tuvo como enemigos a las monarquías, pero a las monarquías del antiguo régimen. ¿Saben? Napoleón tuvo como enemigos a las monarquías del antiguo régimen. Su enemigo fue España, su enemigo fue Portugal, España y Portugal los termina invadiendo. Su enemigo fue Rusia, donde Napoleón va a tener su derrota más sonada, más estrepitosa. Su enemigo fue Austria, su enemigo fue Prusia. Y estos lugares, Rusia, Austria, Prusia, eh, eh, Portugal, España, eran monarquías. Y eran monarquías del antiguo régimen. Los enemigos de Napoleón eran monarquías del antiguo régimen. ¿Y qué es el antiguo régimen? Lo hemos visto la semana pasada y la anterior. Son monarquías donde el rey tiene el poder absoluto, donde el rey no comparte el poder con nadie. Bueno, no está obligado a hacerlo, si lo hace porque quiere, en este caso con la nobleza, donde el rey no le rinde cuentas a nadie, ya que el rey reina y gobierna porque Dios así lo quiere, lo que se conoce como el derecho divino del rey. Y ellos eran los enemigos de Napoleón. Los enemigos de Napoleón eran estos reinos que tenían claro que los seres humanos no éramos iguales y no teníamos derecho de igualdad. No es lo mismo un campesino que un rey. ¿Mm? Entonces, los enemigos de Napoleón eran regímenes con sociedades estamentales que defendían el hecho de que habían personas que nacieron para mandar muy pocas y habían personas que nacieron para obedecer, la gran mayoría, por no decir el 99%. Regímenes que nos proponían que solamente el rey debía gobernar y que el rey hacía y deshacía como le viniese en gana todo
¿Por qué? Porque el derecho de gobernar se lo había entregado Dios y solo a Dios debía rendirle cuentas. Esta forma de gobierno que en Francia había llevado a la revolución y que los franceses habían acabado con ellos, eran ahora los enemigos de Napoleón. ¿Ya? Eran ahora los enemigos de Napoleón. Ahora piensa esto. Napoleón es derrotado en la famosa batalla de Waterloo y Napoleón es enviado a la isla de Santa Elena. De ahí Napoleón no sale, ¿no? De ahí Napoleón va a morir. ¿Quiénes derrotan a Napoleón? A Napoleón lo terminan derrotando los ejércitos europeos, que derrotan a Napoleón. Napoleón pierde en Rusia, Napoleón es derrotado en Waterloo, que queda en Bélgica, lo derrotan rusos, perdón, austriacos e ingleses, etc. Si Napoleón realmente era un loco, chato loco, Napoleón realmente era un anticristo, ¿por qué Francia no lo derrocó? Piénsalo. O sea, al rey de Francia lo decapitan en 1792 por ser un mal gobernante. Le cortan la cabeza y haber cometido un crimen, el crimen de traición a la patria. A María Antonieta la odian por hacer fiestas y por ser Madame Déficit. Y a Napoleón, que está loco, ¿no lo matan? Porque este pueblo francés que ha hecho una revolución, este pueblo francés que ha derramado sangre y que ha hecho que otros derramen la suya, este pueblo francés que vivió el gobierno del terror y lo apoyó, este pueblo tan revolucionario, tan violento, tan foforito que no te aguanta nada ante cualquier intento de dominio, cualquier intento tufo ahí de querer tener poder absolutista, te cortan la cabeza. ¿Cómo es que aguanta Napoleón si Napoleón es, como se cree, un loco, chato, anticristo? ¿Cómo es que lo aguanta? Piénsalo. ¿O es que este pueblo se suavizó de un momento a otro? Un pueblo revolucionario que en una clase es el pueblo que no te aguanta, no te aguanta pulgas, en una clase que es un pueblo revolucionario que va a cambiar la historia de Europa Occidental para siempre. A la siguiente década que le dio que un aneurisma, todos se volvieron qué cosa, buena gente, todos se le fue las ganas revolucionarias, ¿qué pasó? Pues como dijo bien aquí creo que fue Benny, profeta de continuación, obvio. De continuación, la Revolución Francesa duró 10 años, Napoleón aparece, no es que aparezca 30 años después, Napoleón aparece ahí nomás. Entonces acá nos viene una pregunta, ¿no? ¿Por qué Francia no hizo nada contra Napoleón? ¿Por qué la Francia revolucionaria? Los revolucionarios franceses que están vivos no le hicieron nada a Napoleón. ¿Por qué mientras Napoleón está peleando en España, en Portugal, en Rusia, si realmente es un loco, un depravado, un tirano, ¿por qué no aprovechan sus derrotas en Rusia, en España y le hacen un golpe de Estado? Si es que realmente Napoleón es ese loco, ese depravado, ese anticristo. ¿O es que todo el pueblo francés eran locos, depravados y anticristos? ¿O todos eran una
perdieron la vena revolucionaria, perdieron la inteligencia, perdieron la capacidad racional y se volvieron unos corderitos que decían a un loco depravado y anticristo. O sea, de noche a la mañana dejaron de ser revolucionarios. Captas mi pregunta. Y es que la historia no es únicamente repetir lo que todos dicen, es cuestionar lo que te dicen y ver si aquello que yo sé, al ser cuestionado, logra salir intacto. O sea, tengo una verdad, todos la conocemos, todos la aceptamos como tal. Yo comienzo a cuestionarla, comienzo a cambiarle la forma, a girarla, comienzo a cuestionarla. Y después de cuestionarla, esta verdad sale intacta. Ah, quiere decir que sí era verdad. Pero si la voy a cuestionar y en el cuestionamiento comienzan a aparecer más dudas, entonces esta verdad no es tal. El hecho de que todos lo sepan y todos lo acepten no la convierte en una verdad racional. Si tú te pones a darle vueltas a las verdades que sabemos, a las verdades que sabemos de Napoleón, no soportan análisis. No soportan. O sea, no tiene lógica de que Napoleón, siendo un loco, un anticristo, un enfermo, haya sobrevivido tantos años en una Francia revolucionaria que por lo mínimo te cortaba la cabeza. No tiene sentido. No tiene sentido de que esta Francia haya matado nobles y ahora obedezcan a Napoleón. Lo que sí tiene sentido es que la verdad que yo tengo sobre Napoleón no es cierta. Y prueba de ello es que Francia no le está haciendo nada a Napoleón. Porque los que van a derrotar a Napoleón y lo van a enviar 2 veces preso a una isla, no son los franceses. No son los franceses. Fueron fuerzas militares extranjeras. Y fuerzas militares extranjeras que apoyan el antiguo régimen, la desigualdad y el absolutismo. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, Napoleón probablemente no defendía el absolutismo ni la desigualdad. ¿Entiendes? Pero Napoleón va a chocar con fuerzas muy poderosas. Va a chocar con las monarquías europeas. Y, bueno, esta parte no la tengo claro que pone Rodrigo, pero va a chocar con la Iglesia Católica. Porque no te olvides que la Iglesia Católica es la que daba la justificación de los reyes absolutistas. Los reyes absolutistas eran reyes porque Dios así lo quiere, porque la Iglesia Católica lo decía. Y Napoleón va a defender los ideales de la Revolución Francesa, en los cuales la Iglesia Católica es separada del poder del Estado. Y la Iglesia Católica es colocada en su verdadera dimensión, fe. Pero no te metas en el poder del Estado. Entonces, Napoleón se hizo, al igual que la Francia revolucionaria, se hizo de enemigos muy fuertes. Y enemigos que se aseguraron, una vez que Napoleón estuvo preso, de manchar la imagen de Napoleón, manchar la historia de Napoleón, presentarlo de una manera que 200 años después todavía seguimos pensando que fue así. Convirtiendo a Napoleón en uno de los personajes históricos más importantes para el mundo occidental, en uno de los genios militares más grandes que la historia ha conocido, pero que es víctima de una verdad como es esta.
La historia la escribe quien la gana, no quien la pierde. Por lo tanto, por lo general, tenemos la versión histórica del ganador, no del perdedor. Y el ganador nos va a decir lo que sea acerca del perdedor y lo vamos a aceptar. Por eso yo le decía, y les he dicho varias veces, ¿no? Aquel que te diga pues que la historia solamente se lee y se memoriza, yo no sé qué te está enseñando. Pero historia, eso no es historia. Eso no es historia. Exacto, Benny. Pocas veces sabemos la versión del perdedor. Y toda una corriente, ¿ah? La visión del vencido se le llama eso. La visión del vencido, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a ver? Algunas veces se ha sabido, otras veces no. Exacto, el que gana reescribe la historia. Y la reescribe cuando él se quiera. Cuando él se quiera. Yo les recomiendo que lean la novela 1984. La primera parte de esa novela, una distopía, habla acerca de la manipulación de la historia como pasado bajo el antojo y el deseo del Estado. Y cómo el Estado manipula, en este estado ficticio, manipula la historia para justificar lo que va a ser más adelante. Es- Te lo explica un personaje ficticio de esta sociedad ficticia, ¿ya? Donde él dice, tantas veces he modificado yo la historia para que aparezcan nuevos libros para enseñarle a las nuevas generaciones que ya ni yo me acuerdo cómo era al inicio. Es alucinante esa frase, ¿eh? O sea, tantas veces he cambiado la versión de la historia porque el Estado me obliga a cambiarla que ya ni me acuerdo cómo era el inicio. Ujú. Porque piénsalo, ¿ah? Nosotros hacemos negocio con Chile, pero los negocios con Chile siempre han visto como algo malo, ¿ya? Porque la historia nos dice que Chile es nuestro enemigo natural. Entonces, cada vez que, que sabe chileno, no, que ripe chileno, no, que por aquí, no, que por allá. Pero no decimos lo mismo de empresas colombianas, o de empresas venezolanas, o de empresas chilenas, o brasileñas, o de empresas bolivianas. Porque la historia juega un peso muy fuerte ahí. ¿Mm? Eh, claro, ahí esa es otra discusión, Rodrigo, acerca de qué tan objetivo puede ser el historiador, ¿no? Para la época de Napoleón y más adelante, en el siglo XIX, se decía que aquello que da objetividad a la historia son los datos y las fuentes, ¿no? El único objetivo que hay, los datos y las fuentes. Pero para el siglo XX y XXI se dice que lo que da objetividad al historiador, porque es humano, y el historiador pues es hijo de una época, hijo de una sociedad, es la teoría que maneja. Yo sé qué teoría maneja, entiendo la época en la cual escribió el historiador y más o menos sé para dónde me está llevando lo que se está estudiando y lo que me está diciendo. Es lo mismo un historiador francés hablándome de la Revolución Francesa que un historiador inglés hablándome de la Revolución Francesa. No es lo mismo un historiador francés hablándome de la Revolución Francesa 20 años después, está fresquita la cosa, que un historiador francés hablando de la Revolución Francesa 200 años después. ¿Entiendes? No es lo mismo el hijo de un campesino hablándome de la reforma agraria que el hijo de un hacendado hablándome de la reforma agraria. ¿Entiendes? O sea, existe lo que tú más o menos manejas, Rodrigo, como subjetividad. Y eso es cierto. ¿Mm? Por eso que algunos prefieren las matemáticas, porque dicen uno más uno es dos y se acabó. Entonces, sí, esa es sí, Laura, esas son la trilogía, ¿no? Bueno, ahí faltaría
esta novela Fahrenheit. Déjame cómo se escribe. Fahrenheit 451. Fahrenheit 451. Esas tres, 1984, Mundo Feliz y Fahrenheit 451 son las novelas. Sí, las novelas sobre disopías o distopías. Las novelas. Mundo Feliz, 1984 y Fahrenheit 451. Son las novelas. Cuando puedan, leanlas. Son las novelas. Después vienen ya los cachorritos. Los cachorritos, ¿no? ¿Cuáles son los cachorritos? Juegos del Hambre, Insurgente, Divergente, Dador de Sueños, ¿no? Eso ya son ya más la versión light, que también son bonitas, no las he leído, he visto las películas, pero las obras así, eso que dice, ¿no? Con el que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza, ya las obras son las que tú has puesto en la obra. 84, Mundo Feliz y Fahrenheit 451. Vamos entonces a hablar un poquito de Napoleón. Claro, Benny. Por eso que uno tiene que entender bien quién es el autor. O sea, cuando yo voy a leer un libro, lo primero que leo, lo primero que leo es quién lo escribió, por qué lo escribió y cuándo lo escribió. Entonces, así lo leo. Una vez que ya conozco al autor, te mandas en su obra. Si tú lees un libro de historia sobre Napoleón hecho por franceses, aquí lo ponen, ¿ah? Ahí lo ponen a Napoleón. Pero si tú lees un libro de Napoleón hecho por un inglés en la época de Napoleón, olvídate, te lo tiran al suelo, Napoleón. Y te vamos a explicar por qué. Entonces, ustedes acuérdense de eso, chicos, ¿ah? Cuando vayan a leer un libro de historia, literatura, lo que sea, siempre busque al autor. ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Mm? ¿Cuál era el contexto histórico que lo movía? Y eso te va a ayudar a entender qué es lo que te está diciendo y por qué te lo está diciendo. Porque como bien dice, bien acá nos hablaba Rodrigo, la subjetividad se filtra en la obra, así sea una obra histórica. Se filtra, se filtra. ¿Mm? Yo ya con esto cierro, vamos a hablar un poco de Napoleón, bastante Napoleón. Yo hace tiempo me puse a leer, quise leer los viajes de Gulliver y comencé a buscar en YouTube a youtubers o booktubers, creo que se les dice, que recomendaran sobre los viajes de Gulliver, porque yo había escuchado que los viajes de Gulliver no eran una novela para niños, y que son 4 viajes, pues se llaman los viajes de Gulliver, pero que el más famoso y el que se ha hecho más popular es el viaje de Gulliver a la isla de los Liliputienses, donde se encuentra con personajes pequeños, y que todo el mundo pensaba que solamente eso, no, pero son los viajes de Gulliver. Y entre muchos booktubers que yo encontré una chica colombiana que hablaba muy bien de la novela, pero que ella decía que el tercer viaje, la tercera isla donde va Gulliver, no le gustó, que fue la más floja, que le parecía muy lenta la historia, muy parca, que la aburrió mucho, la tercera isla, no, la aburrió mucho. Y su subjetividad, ya, la entendí. Entonces, cuando yo compro el libro, acá lo tengo, eso, acá. Mira qué gruesos. Cuando compro el libro, lo primero que hago es buscar quién es el autor, Jonathan Swift. ¿En qué época nació? ¿En qué época escribió el libro? Es Inglaterra, inicio del siglo XVIII. Por mi curso, por lo que sé de historia, sé más o menos cuál es la situación que vive Inglaterra en esa época. Pero investigué un poquito más, ¿no? Entonces me puse a leer el libro. Ya con el conocimiento en qué momento nace Jonathan Swift, de qué época es, en qué contexto se mueve y qué es lo que pretende hacer con la novela. Y la novela, sí, pues no es para niños.
Es una crítica a Inglaterra de la época, a través de sus 4 viajes. Y la tercera isla, que esta señorita decía que era aburrida, para mí me pareció la mejor de todas. Porque la crítica que hace a la ciencia y a la política de la época europea, principalmente inglesa, a través de esos personajes, me pareció una delicia. En la segunda isla se manda con una crítica al gobierno inglés alucinante. Y la tercera isla es una cosa de locos. Es una crítica a los astrónomos y matemáticos que estaba muy de boga en esa época, iniciando la ilustración. Si yo no supiera cuándo lo escribió él, si yo no supiera en qué contexto histórico él lo escribe, y yo no supiera el interés que tiene él, olvídate, la novela no la podría disfrutar como la estoy disfrutando. No la podría disfrutar como estoy disfrutando. La novela es crítica tras crítica. Crítica a los libros de viaje, crítica a los libros acá, crítica a los autores, crítica a la sociedad inglesa, crítica a la política inglesa, crítica a la ciencia inglesa. Es una crítica muy fuerte a nivel de viaje. O sea, él crea eso. Por eso, cuando ustedes vayan a leer algo en la universidad, porque van a ingresar, busquen siempre en el autor. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Cuándo escribió? ¿Qué lo motiva a escribir? ¿Por qué lo escribe? ¿En respuesta a qué lo está escribiendo? Y vas a poder entender mejor la obra y vas a poder sacarle más provecho a la obra. Siempre tendré que hacer eso. Siempre, siempre. Vamos con Napoleón. ¿Qué acá? Claro, claro, Rodrigo, así tiene que ser, así tiene que ser, Rodrigo. Así que no tengo nada más que decir ni agregar nada. Tú lo has puesto ahí todo. Así tiene que ser, así tiene que ser. A ver, Napoleón nace en la isla de Córcega. ¿Está bien? Nace en la isla de Córcega. La isla de Córcega era una isla que le pertenecía a una ciudad italiana. Quiero que entiendas esto. Cuando Napoleón nace, es más, hasta mediados del siglo XIX, Italia como país no existe. ¿Está bien? Italia como país no existe. No existe un gobierno italiano como hoy. No existe un presidente o rey de Italia como hoy. Lo que había en Italia, entendiendo Italia como la península itálica, lo que había en la península itálica eran 7 repúblicas que se gobernaban solas. Hablaban italiano, se sentían formar parte de una misma cultura, estaban ubicados en la península itálica, pero no existía un estado unificador, un estado único. Eran 7 repúblicas, o sea, toda la península itálica, lo que hoy es Italia, estaba partida en 7, para que me entiendas. Recién se unen en el siglo XX. A final del XIX, inicio del siglo XX. Una de estas repúblicas vende la isla de Córcega a Francia. Por lo tanto, la isla de Córcega, con personas que hablaban italiano, con personas que se consideraban de la cultura italiana, porque no eran italianos como Estado, porque no existía el Estado de Italia, ahora pasaban a ser parte de los franceses. Y es en esas circunstancias que Napoleón nace. Napoleón nace como francés, porque él nace después de la venta de la isla a Francia, pero él nace como francés en una isla de cultura italiana, de idioma italiano. Por lo tanto, los padres de Napoleón eran de cultura italiana, eran italianos, para que me entiendan. El apellido Napoleón es italiano, pero Napoleón no. Napoleón nace siendo francés, con su DNI francés, para que me entiendan. Napoleón va a vivir su niñez y su adolescencia en la isla de Córcega, con toda esta población de cultura italiana.
Y por lo tanto, Napoleón, pues cuando él aprende el francés, ya que su lengua materna es el italiano, cuando él aprende el francés, se sentía el dejo italiano, se sentía el acento italiano. Napoleón va a Francia a estudiar en la escuela de artillería, porque Napoleón era oficial de la escuela de artillería, cañones. Y obviamente que Napoleón en Francia va a sufrir discriminación, lo que llamamos bullying, va a sufrir Napoleón. ¿Por qué? Porque no era francés, pues. Por más que haya nacido, no era francés. ¿Está bien? Uno, dos. Cuando Napoleón va a Francia, todavía no hay la Revolución Francesa, así que esto de que derecho, de igualdad, no existía. Y va a París, y él no es de París. O sea, no es capitalino, ni siquiera es provinciano francés, es de una isla recién comprada. Y que Napoleón va a sufrir su bullying. Su estatura era baja, sí, pero si lo comparamos con los nobles franceses, si lo comparamos con el pueblo francés, Napoleón era alto. El promedio de estatura del pueblo francés era 1,55 m y Napoleón pasaba el 1,66 m. Entonces Napoleón tranquilamente por más de 10 centímetros pasaba el promedio de estatura francesa. Pero la nobleza, que estaba mejor alimentada, ellos sí tenían una estatura promedio de 1,70 m. Entonces eran más altos que el promedio francés, eran mucho más altos que el promedio francés, y Napoleón quedaba por debajo del promedio de la nobleza. Napoleón se codeaba con la nobleza, por eso que lo presentaban como chato. Pero en realidad Napoleón era más alto que Alejandro Magno y mucho más alto que Alejandro Magno. Alejandro Magno medía 1,56 m y era más alto que el propio Robespierre. Robespierre medía 1,64 creo, y Napoleón pasaba el 1,66 m. Napoleón, estando en Francia, estudiando y ya en el ejército, es que estalla la Revolución Francesa. Napoleón durante la República Francesa, cuando decapitan al rey, Napoleón va a estar apoyando al sector de los jacobinos. Napoleón se hace amigo de la familia de Robespierre. Por eso cuando cae el gobierno del terror, los jacobinos, Napoleón es metido preso, porque él es presentado como un jacobino, él es presentado como traidor. Durante el directorio, todavía en la Revolución Francesa, Napoleón es llevado como segundo al mando de un general, siempre observándolo, siempre vigilándolo, porque decían hay que cuidar a Napoleón, este Napoleón en medio que se le puede ser un loco. En el sentido de que era jacobino, pues, no que sea el loco de la cabeza, no, que era jacobino, decían, no hay que confiar mucho porque este ha sido jacobino, este estaba al lado de Robespierre, y ya el gobierno de terror había caído. Este general, al cual Napoleón era su segundo al mando, sufre una herida que lo imposibilita de seguir peleando en el frente. Porque ellos tenían una misión, la misión era recuperar un fuerte que había sido tomado por los ingleses. Y este general cae herido, es que no puede tomar el fuerte. Napoleón asume el mando. Napoleón ordena que se muevan los cañones de manera distinta para atacar al fuerte, a los ingleses que están en el fuerte, y Napoleón logra recuperar el fuerte en un par de horas, lo que el general anterior no pudo hacer en meses. Entonces, Napoleón ahí demuestra su conocimiento y su capacidad militar. A Napoleón luego le dan la confianza y le entregan un ejército. Y es así como Napoleón, siguiendo aún en la Revolución Francesa, durante el directorio, Napoleón va a realizar la campaña de Italia, que es salir de Francia, ir a Italia y atacar a Austria por el sur, ingresando por el sur de Austria. Mientras que otro ejército entraría por el norte, haciendo una especie de tenaza dentro de Austria, Viena. Napoleón triunfa con 4 batallas impresionantes, pero el ejército que iba por el norte fracasa, así que la tenaza nunca funcionó. Pero Napoleón triunfó.
Napoleón se demuestra otra vez que el tipo tiene actitudes. Napoleón va a Egipto porque el directorio, todavía seguimos en la Revolución Francesa, el directorio es consciente que Inglaterra financia las campañas contra la Revolución Francesa. ¿Por qué hace esto Inglaterra? Lo que pasa con los ingleses es que a los ingleses no le agrada que la Revolución Francesa esté triunfando, porque eso significa que la burguesía inglesa va a gobernar Francia. Y si la burguesía inglesa gobierna Francia, la burguesía la burguesía francesa, si la burguesía francesa gobierna Francia, la burguesía francesa buscará desde el gobierno acrecentar su fortuna. Y como son burgueses, la única forma de acrecentar su fortuna es desarrollando más comercio, mucho más comercio. Y los ingleses, que viven del comercio, verían sus intereses económicos perjudicados. Entonces, los ingleses, lo que le preocupa es que exista una clase burguesa en Francia que le haga competencia. Eso es lo que le preocupa a los ingleses. Eso es lo que le preocupa a los ingleses. En cambio, a los otros reinos como Austria, Prusia, Rusia, España, Portugal, lo que le preocupa de Francia, ¿ya? Lo que le preocupa de Francia es que Francia está destruyendo las estructuras del antiguo régimen. La idea de sociedad estamental, nacido para mandar, nacidos para obedecer, poder absoluto en el reino. Ese antiguo régimen está siendo cuestionado y destruido por la Revolución Francesa y siendo reemplazado por un nuevo régimen, un régimen de sociedad de igualdad, de un gobierno no absoluto, sino con división de poderes. Entonces, los austriacos, los prusianos, los rusos, los españoles, los portugueses atacan a Francia a través de las coaliciones porque no creen, no quieren que el pensamiento burgués francés, el pensamiento ilustrado francés, el pensamiento revolucionario francés, cuestione el antiguo régimen, y es que ellos tienen el temor que al suceder eso, pronto le va a pasar lo mismo en sus respectivos reinos. Francia es atacada por dos intereses. El antiguo régimen, que no quiere que Francia cuestione ese antiguo régimen, que no quiere que Francia proponga una sociedad de igualdad y de división de poderes, y este antiguo régimen es representado por los austriacos, los prusianos, los franceses, los portugueses, perdón, austriacos, prusianos, españoles, portugueses, rusos. Ellos son. Y el otro enemigo es Inglaterra, que no es antiguo régimen, pero a él lo que le molesta de la Francia revolucionaria no es que hay un concepto de igualdad o división de poderes. Lo que le molesta a Inglaterra es que la burguesía francesa logre controlar el Estado y busque a través del comercio internacional tener más ganancia, lo cual perjudicaría a la burguesía inglesa y a Inglaterra toda, que también vive del comercio. Acá hay dos intereses: el antiguo régimen, que no quiere el pensamiento francés, y Inglaterra, que no quiere una competencia económica. En esa situación es que aparece Napoleón. Napoleón pelea en Inglaterra, perdón, pelea en Egipto, intentando cortar el suministro de los productos provenientes de Egipto hacia Inglaterra. Fracasa porque en el mar la flota inglesa es imparable. El directorio está cometiendo error tras error, así que la burguesía se preocupa mucho porque el directorio está haciendo un pésimo gobierno y tiene el temor de que el pueblo, cansado de este pésimo gobierno por parte del directorio, se levante en masa, y al levantarse en masa de golpe de Estado al directorio, y esto genere inestabilidad política dentro de Francia. ¿Qué es lo que hace la burguesía francesa? Bueno, lo que hace la burguesía francesa es tomar la decisión de que el directorio debe salir.
que en lugar de que el pueblo dé el golpe de Estado, la burguesía le da el golpe de Estado al directorio. Porque de hacerlo la burguesía, la clase económicamente poderosa, la burguesía puede colocar un gobierno que le sea afín, que le sea adepto, un gobierno burgués. El problema de que sea el pueblo el que le dé el golpe de Estado al directorio es que podrían colocar a alguien que la burguesía no puede controlar o a alguien que no sea de la burguesía. ¿Entiendes? Por eso que la burguesía toma la decisión de darle un golpe de Estado al directorio. La pregunta que se hace la burguesía es, ¿y ahora quién lo hace? Porque una cosa es que estemos apoyando el golpe, pero tiene que haber una cabeza visible y alguien que represente nuestros intereses y esté con nosotros. Ya, ¿quién es ese alguien que dé el golpe de Estado, que sea de los nuestros, pero que al mismo tiempo contente al pueblo y que el pueblo no lo vea como un enemigo, no lo vea como un foráneo, no lo vea como que no lo representa y que mañana más tarde le dé salgan a las calles a levantarse? ¿Quién reúne todos esos requisitos? Napoleón. Napoleón, por sus propios orígenes nobles, Napoleón apoyaba los intereses, o sea, Napoleón no era del pueblo, pues Napoleón no era pobre, ¿no? Napoleón era una nobleza media dentro del, del, de ¿cómo se llama? Dentro de Francia. Entonces, Napoleón, al no ser pueblo pobre, no se va a radicalizar. Al ser noble, pero haber estado al lado de la revolución, quiere decir que tiene pensamientos burgueses. Por ese lado, Napoleón representaría el pensamiento burgués, por ese lado. Y como Napoleón era un gran general y había estado ganando muchas batallas, y estas batallas, estos enfrentamientos, hicieron que la gente viera en Napoleón un tipo a quien seguir, el pueblo francés tenía en muy alta estima a Napoleón. Entonces tienes a un Napoleón que representa los intereses de la burguesía revolucionaria, igualdad, libertad. Un Napoleón que va a mantener estos derechos, que va a mantener estos logros. Y por lo tanto, por ese lado, la burguesía se siente tranquila con Napoleón. Y tienes a un Napoleón que es muy querido por el pueblo francés. Es muy querido por la gente común y corriente. Entonces, esta gente no se le va a levantar a Napoleón, porque Napoleón, pues, está Gandhi. Napoleón es como el Gareca de la época, Gandhi. Entonces la gente lo quiere. Entonces, Napoleón engloba todo esto. Y es así como la burguesía francesa convence a Napoleón de que él debería dar un golpe de Estado. ¿Ya? Él debería dar un golpe de Estado. Y la burguesía francesa, apoyando ese golpe, apoya a Napoleón. Y Napoleón realiza el golpe de Estado, conocido como el golpe del 18 de Brumario. El 9 de noviembre de 1799, Napoleón, apoyado por la burguesía francesa, da un golpe de Estado. Da un golpe de Estado. Y acaba con el directorio y lo reemplaza con el consulado. 3 cónsules, siendo Napoleón el más importante de los 3. Napoleón sigue sus campañas contra las coaliciones, vence la segunda coalición, pero si te das cuenta, ya no hay levantamiento dentro de Francia, porque no están descontentos con Napoleón. Napoleón se nombra cónsul vitalicio y luego Napoleón se vuelve emperador. Uno dirá, profesor, pero ¿cómo es que Napoleón va a defender los ideales de la burguesía, los ideales de la división de poderes, los ideales de igualdad, si se vuelve emperador? Pero el pueblo lo quería. Y ojo, él se vuelve emperador, pero el pueblo no vuelve a ser súbdito. O sea, el pueblo no vuelve a tener las cargas y las limitaciones que se tenía antes de la Revolución Francesa. Napoleón se vuelve emperador de Francia, emperador de los franceses, como él decía, es un imperio, pero el pueblo sigue teniendo derechos.
Tienes un emperador, pero el pueblo sigue teniendo derechos. Francia sigue teniendo derechos. ¿Entiendes? No se está volviendo a las condiciones sociales y políticas antes de la revolución. Se están manteniendo los logros de la revolución, solo que con una polema a la cabeza y con el cargo de emperador. Pero no se les quita sus derechos logrados y obtenidos durante la Revolución Francesa. Porque si Napoleón hubiera quitado los derechos al pueblo francés, olvídate, el tipo no duraba ni 2 semanas. Ni 2 semanas dura en el cargo. La gran obra de Napoleón, el Código Civil Napoleónico, donde Napoleón, pues, eh, separa las funciones del Estado y de la Iglesia. ¿El que me he puesto acá? Ah, claro, Ariana. Lo que pasa es que el directorio como gobierno, el directorio como personas que están gobernando eran pésimos, pésimos. Paraban peleando entre ellos. Los 5 directores discutían entre ellos. El Consejo de Ancianos, que era como el Senado, y el Consejo de los 500, como la Cámara de Diputados, también discutían entre ellos. Entonces, este enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo genera inestabilidad política. Y la inestabilidad política, la falta de rumbo, la falta de liderazgo genera inestabilidad y crisis social. Y la crisis social, según la burguesía, podía derivar en la presencia de sectores radicales en la sociedad, tipo Robespierre, tipo los jacobinos, que ya estaban muertos, pero podría aparecer un grupo peor. Y este radicalismo no iba a estar a favor de la burguesía francesa. Por lo tanto, la burguesía quería que el directorio se vaya para que no llegaran al extremo de que el pueblo tomara la acción por sus manos. Esa era la idea. Esa era la idea. Eh, de nada, Ariana, de nada. Ahí lo tienes. El Código Civil Napoleónico, que es la base de los códigos civiles de esa época, ¿no? Ahí está. Luego Napoleón se vuelve emperador. Ahí está. Napoleón como emperador. Uy, acá sí no vamos a ver nada, así que vamos acá. Vamos a reducir esto. Y siendo el Imperio Napoleónico de 1804 a 1814, vamos a ver la tercera coalición. Y aquí vemos la batalla modelo, la batalla de Austerlitz o batalla modelo o también llamada la batalla de los 3 emperadores. Batalla modelo o batalla de los 3 emperadores, donde Napoleón va a derrotar al ejército austriaco y al ejército ruso. En esa batalla, la batalla modelo o la batalla de los 3 emperadores, Napoleón va a derrotar al ejército austriaco y al ejército ruso. Se le llama batalla modelo porque en esa batalla Napoleón logra tal vez una de las mejores batallas planeadas y ejecutadas de la historia humana. Un problema de batalla modelo. Pero mientras Napoleón está venciendo en tierra, en mar, los ingleses son imparables. ¿Ya? Imparables. ¿Por qué? Porque la flota francesa es malísima. ¿Y por qué es malísima? Es malísima porque en esa época las flotas europeas eran gobernadas o eran dirigidas, ¿ya? Eran gobernadas o eran dirigidas por la nobleza. Y en el caso de Francia, la nobleza francesa, ¿ya? La nobleza francesa o había huido de Francia o había sido decapitada. Por lo tanto, los barcos, las flotas francesas no tenían quien los apoye, no tenía quien los dirija, no tenía quien los gobierne, mientras que la flota inglesa sí, y encima la flota inglesa era de las mejores. Entonces, esto los llevó a un gran problema. Entonces, por mar,
Inglaterra dominaba. Por tierra, Francia era la que dominaba. Ante ello, ¿ya? Ante ello, ¿qué hace Napoleón? Napoleón decide realizar el bloqueo comercial o bloqueo, ¿ya? Continental. Bloqueo comercial o continental. ¿Qué significa? Bloquear todos los negocios de Inglaterra con la Europa continental, ya sea a través de obligaciones o a través de conquistas, pero nadie del continente europeo debería venderle nada a Inglaterra ni comprarle nada. ¿Eh? Es así. Nadie debía venderle nada ni comprarle nada a Inglaterra. Lo que pretendía con esto Napoleón era quebrar a Inglaterra, ¿ya? ¿Para qué? Para que Inglaterra no tenga los recursos que le permitieran seguir financiando más campañas militares. Ese es el objetivo de Napoleón. Inglaterra está financiando campañas contra nosotros, ya pues vamos a quebrarla para que no nos sigan financiando campañas. Todo estaba bien, pero Portugal no quiere hacer el bloqueo. Portugal desobedece a Napoleón. Ten en cuenta que Inglaterra quiere detener a Napoleón porque Inglaterra no quiere que la burguesía francesa se desarrolle. Ojo, acá son intereses económicos. ¿Por qué Portugal desobedece a Napoleón? Bueno, Portugal desobedece a Napoleón porque Portugal tenía relaciones comerciales con los ingleses desde finales de la Edad Media. Portugal tiene relaciones comerciales con Inglaterra desde hacía muchos, muchos siglos. Y porque Portugal no le temía a Napoleón porque consideraba que Napoleón no tenía forma de atacarla. O sea, Portugal me refiero. Y es que para atacar a Portugal tenías que pasar por España o tenías que atacar por mar. Y el mar, desde el combate de Trafalgar, era dominado por los ingleses. Entonces, no había manera de que Napoleón pudiera atacar por mar a los portugueses. Y por tierra, no se creía pues que España le iba a hacer eso a Portugal. Y al final lo termina traicionando, España más traidora, termina traicionando a Portugal. Por eso que el emperador de Portugal tuvo que venirse a Brasil. Y el rey de España en ese momento, que era Carlos IV de la dinastía Borbón, Carlos IV de Borbón, ¿qué es lo que hizo? Lo que hace Carlos IV es intentar venirse al Perú. Intenta venirse al Perú, pero le hacen un motín. En ese motín, ya le dan el golpe de estado al rey y nombran como rey a su hijo, Fernando VII, que es nuestro último rey de España en el Perú, Fernando VII el deseado. Napoleón lo que hace al final es quitarle el poder a Fernando, devolvérselo a Carlos y ordenar a Carlos que le entregue el poder. ¿A quién? A su hermano. ¿Y quién es su hermano? Su hermano es José Bonaparte, que según la historia, José Bonaparte es el famoso Pepe Botellas, ¿no? Dicen que era, pues, José Bonaparte era alcohólico. Aunque hay textos de historia española que dicen que en realidad José Bonaparte no era alcohólico. José Bonaparte era abstemio, ¿ya? José Bonaparte era abstemio, ¿no? O sea, no tomaba. Una forma de burla que hicieron con él.
La cosa es que este José Bonaparte se vuelve rey de Francia, de España, perdón, con el apoyo del ejército francés, el ejército de su hermano. Gran parte de España no quiere, ¿ya? Gran parte de España no quiere, porque dice que no quieren tener un rey extranjero, un rey francés. Y es ahí donde España forma sus juntas de gobierno y la Corte de Cádiz. Un sector de la nobleza española sí quería, y un sector de la burguesía española sí quería a José Bonaparte. ¿Por qué lo querían? Porque consideraban que si tenían a un rey francés, ¿ya? Escucha, si tenían a un rey francés, se podía dar los logros de la Revolución Francesa en España, pero sin la violencia que pasó en España, en Francia. O sea, la lógica es esta. Mira, que tengamos al hermano de Napoleón en España va a hacer que Napoleón aquí en España traiga los derechos de igualdad, libertad, y nosotros como burguesía española podremos desarrollarnos en el poder. Y lo podremos hacer como Francia lo ha hecho, pero sin la violencia que tuvo Francia, sin la sangre que derramó Francia. Entonces, un sector de la clase comerciante española y un sector pequeño de la nobleza española sí apoyó a José Bonaparte, porque consideraban que José Bonaparte, al ser el hermano de Napoleón y al ser francés, traerían los logros de la Revolución Francesa a España y que España lo obtendría sin tener que derramar sangre. Pero el 97% de los españoles no lo quiso. No lo quiso por una cuestión pues de nacionalismo, una cuestión de que somos españoles, ¿no? Y se forman pues estas juntas de gobierno y la Corte de Cádiz. ¿Eh? Así es. Entonces, ¿qué pasó? Napoleón comienza a luchar contra los españoles. Comienza a luchar contra los españoles. ¿Mm? Y luego, ¿qué es lo que vamos a tener? Que Rusia decide no seguir con el bloqueo. Rusia había apoyado el bloqueo. ¿Ya? Rusia había apoyado el bloqueo. Pero Rusia toma la decisión de no hacerlo. Y es ahí donde Napoleón decide atacar a Rusia. Eso es lo que decía Napoleón. Atacar a Rusia. Napoleón entra con un ejército de 500.000 de soldados a Rusia. Ahí está. 500.000 de soldados entra Napoleón a Rusia. ¿Y qué hace el zar de Rusia? Uno de los déspotas ilustrados más grandes. Rusia es un absolutista total. ¿Ah? Para los rusos, ¿está bien? Su rey, su zar, Alejandro, el zar de Rusia, olvídate, los tomaba pues como si fueran su propiedad. Es por eso que al final, ¿ya? Es por eso que al final tienes ¿cómo se llama? Al zar de Rusia que hace la campaña del suelo arrasado. Si tú te pones a pensar esa campaña del suelo arrasado en el cual los rusos destruyen cosechas, destruyen pueblos, destruyen de todo, ¿no? ¿Cuánta gente queda en la intemperie? ¿Cuánta gente queda en la total pobreza por la obsesión del zar de derrotar a Napoleón? O sea, uno recuerda el fracaso de Napoleón, uno recuerda la derrota de Napoleón, pero el costo que eso significó para gente inocente. ¿Cuántos pueblos fueron destruidos? ¿Cuántas cosechas fueron arrasadas? ¿Cuántos pozos de agua fueron envenenados? Solo para que el zar de Rusia no pierda el control de su país. Y era un zar que decía que él gobernaba porque Dios así lo quiere y que no le rendía cuentas a nadie. Era un zar donde más del 90% de la población campesina no sabía ni leer ni escribir y no tenía derechos, donde vivían humillados y maltratados por la nobleza rusa. Miren ustedes lo que escribe León Tolstoy. Ahí te lo va a decir. Ese tipo, cómo se convierte en la voz
de Rusia, al demostrar cómo vivía la nobleza y cómo maltrataba al pueblo. Entonces, nos alegramos como sociedad de que Napoleón haya sido derrotado por el zar de Rusia, pero el zar de Rusia representaba lo peor, lo más antidemocrático que había. Era lo peor. ¿Qué vino si por cada soldado francés que moría, él estaba matando 10 familias rusas? Si al final, su pensamiento, ¿cuál es? Yo no le rindo cuentas a nadie. Yo no le rindo cuentas a nadie. ¿Mm? Es así. Pues ahí lo tienes, ¿ya? Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos la batalla de Leipzig, ¿ya? Un ratito, chicos. Seguimos. Entonces, tiene la batalla de Leipzig, ¿ya? La batalla de Leipzig es cuando Napoleón regresa de Rusia, con menos del 20% de su ejército. Menos del 20% de su ejército. Y es ahí donde le hacen, pues ya, olvídese, pues es 1814, Napoleón viene peleando contra toda Europa 10 años, no hay ejército que te aguante tanto. Más aún si es que han muerto más del 80% de su ejército en la batalla de Rusia, ¿no? En la campaña de Rusia. Entonces han muerto de frío, han muerto de hambre, etc. Ahí lo tienes, la batalla de Leipzig. Napoleón es derrotado en esa batalla. Napoleón es enviado a la isla de Elba, que es la primera isla a la cual Napoleón llamaríamos castigado, y en la cual Napoleón lo encierra. Y mientras Napoleón está encerrado en la isla de Leipzig, los que han derrotado a Napoleón, que son estas monarquías absolutistas, traen nuevamente un rey. A Luis XVIII, el hermano de Luis XVI, el hermano menor de Luis XVI, lo traen para que él gobierne como gobernaban antes. O sea, esta gente dicen, oye, tú vas a gobernar como antes, no te das problemas. Acá nosotros te apoyamos y te cuidamos. Entonces, en la batalla de Leipzig, con Napoleón encerrado en la isla de Santa Elena, o de Elba, perdón, en la isla de Elba, se quiere restituir el absolutismo. Es decir, pasó nada, absolutamente nada, con la Revolución Francesa y Napoleón. Por eso es que Napoleón regresa. Por eso es que Napoleón vuelve y se da el gobierno 100 días. Napoleón escapa de la isla de Elba, ¿ya? Napoleón escapa de la isla de Elba, regresa a Francia, recibe el apoyo francés, recibe el apoyo del pueblo, el pueblo lo recibe con vitoreo, lo recibe con palmas, así a este loco así lo recibe, porque veas cómo tenemos una idea tergiversada de Napoleón. Luis XVIII escapa, que obviamente el pueblo no lo quiere, y Napoleón va a enfrentarse a la última coalición, a la séptima coalición. Ya Napoleón tenía estragos de la enfermedad que lo va a matar. Napoleón muere de cáncer al estómago a los 52 años. La batalla de Waterloo no es de sus mejores batallas. Aparte que tiene un ejército que no tiene experiencia, muchos han muerto en Rusia, ¿no? Y, y Napoleón pierde Waterloo. Ahí es derrotado por dos ejércitos, es derrotado por el ejército austriaco y el ejército, perdón, prusiano e inglés. El general Wellington y Blücher son los que van a derrotar a Napoleón. Y Napoleón es expulsado a la isla de Santa Elena. La isla de Elba se encontraba en el mar Mediterráneo y la de Santa Elena se encuentra en el Océano Atlántico. De ahí Napoleón ya no va a salir. Ya Napoleón va a fallecer ahí a la edad de 52 años. En 1821 muere Napoleón de cáncer. Eh, y son sus enemigos
las monarquías absolutistas, los defensores del antiguo régimen, los que van a contarnos una historia de un Napoleón loco, de un Napoleón pervertido, de un Napoleón anticristo. La Iglesia Católica también apoya esa versión, porque Napoleón había atropellado a la Iglesia Católica, le había quitado poderes, ya la Iglesia Católica pues no era la que daba los actas de nacimiento ni de función, esa es ahora función del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ese lo tienes, Napoleón, que él logra con su campaña, como es ahí, el llevar los ideales de la revolución por toda Europa. Queriendo o no queriendo, lo logra. Él lo logra. Una vez Napoleón preso en la isla de Santa Elena, aún no ha fallecido Napoleón, se vuelve a retomar el Congreso de Viena. El Congreso de Viena es parte del proceso de restauración. ¿Qué es la restauración? La restauración, como tú puedes ver ahí, se da en 15 años. ¿Y qué trata? Es el intento de restaurar el antiguo régimen. O sea, es desconocer los logros de la Revolución Francesa y los logros de la era napoleónica y volver a como había sido antes todo. Obviamente, todo esto quedó en intento. Era casi imposible, ¿ya? Casi imposible que eso sea verdad. No iba a poderse. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, Francia ha vivido la revolución, ha luchado en la era napoleónica y no le vas a devolver pues al antiguo régimen como si nada hubiera pasado. No, eso es imposible que vaya a pasar. Imposible. Por lo tanto, fue un intento, un intento de retorno al antiguo régimen que va a fracasar. Se inicia en el Congreso de Viena, ¿ah? De Viena queda en Austria, ahí queda Viena, queda en Austria. Como dice ahí, fue el intento de restaurar el antiguo régimen, ¿no? El impulsor es Metternich. Metternich es el intento de restaurar el antiguo régimen. Ahí tienes el rehacer el mapa europeo, que es, porque Napoleón lo había cambiado, Napoleón lo había trastocado. Y el otro intento fue el defender el antiguo régimen. ¿Cómo? Acá está un esquema sobre cómo se trata de hacer todo ello. Y el defender el antiguo régimen pues es a través de dos alianzas. La Santa Alianza, que fue ideada por el zar Alejandro I e impulsada por Metternich. ¿Eh? Ahí tenemos a tres reinos, Austria, Rusia y Prusia, son los tres reinos que van a impulsar esta Santa Alianza. Lo que se busca en realidad es evitar que se dé en Europa otra revolución como la francesa. Ellos dicen, no, nosotros no vamos a permitir que se dé otra revolución como la francesa. Siguen con este pensamiento de que se puede volver al antiguo régimen. ¿Eh? Entonces, ellos siguen con este pensamiento. Ellos piensan que la gente va a retroceder. ¿No? Vamos a ver la próxima semana cómo eso no fue así. Pero ellos dicen que van a evitar que otra revolución aparezca y que se les escape de las manos como se le escapó la Revolución Francesa. Le llaman Santa Alianza porque ellos toman como pretexto que van a defender a la Iglesia Católica. Y es curioso porque Rusia y Prusia no son católicos, como tú puedes ver ahí. Rusia es ortodoxa y Prusia es protestante. Y cuando a esta alianza se le suma Inglaterra, se le conoce como la cuádruple alianza. Cuando esta alianza se le suma Inglaterra, se le conoce como la cuádruple alianza. Al final, se creía que esta alianza iba a ayudar también a España para evitar, para evitar que se den las independencias, pero no fue así porque Inglaterra había estado apoyando y financiando, ¿ya? Las independencias, había estado apoyando y financiando las independencias y de América Latina y obviamente no va a pues, permitir que vengan los europeos con su pensamiento antiguo régimen a evitar todo el financiamiento que ha hecho Inglaterra, ¿no? Inglaterra no le va a permitir. Así que ahí queda. Vamos con tus claves.
Y si tienes alguna pregunta o consulta, por favor, hágala saber. ¿No? ¿Preguntas, consultas, comentarios, dudas? ¿Todo bien? Voy a ver las claves. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Acá estamos. Claves. Acá está. Golpe de Estado de Napoleón Bonaparte que termina con el gobierno del directorio. El golpe del 18 Brumario. Pregunta número 1, la clave letra B. El bloqueo económico continental decretado por Napoleón en Berlín estaba dirigido contra el Estado de Inglaterra. Pregunta número 2, C. La monarquía europea que colaboró con la Francia napoleónica en la invasión marítima a Inglaterra, España. Pregunta número 3, B. La batalla de Waterloo se desarrolló en el territorio actual del país de Bélgica. Pregunta número 4, D. La restauración se inició luego de la derrota de Napoleón. Pregunta número 5, D. Entonces la pregunta número 1 es, repito, B. Pregunta número 2, C. No, sí, D. Pregunta número 3, B. Pregunta número 4, D. Y pregunta número 5, D. Pregunta 6. La restauración se relaciona a el antiguo régimen. Pregunta número, la pregunta 6, la letra es A. 7, el Congreso de Viena se relaciona a la restauración. 7C. 8, la Santa Alianza fue impulsada por Metternich. La idea la plantea Alejandro, pero la impulsa Metternich. Pregunta número 8A. Pregunta número 9. La Cuádruple Alianza fueron los países de la Santa Alianza más Inglaterra. 9B. Y la doctrina Monroe, que es una doctrina norteamericana, 10A, que dice que América es para los americanos. Entonces, la letra 6, letra 6. Pregunta número 6, letra A. Pregunta número 7, letra C. Pregunta número 8, letra A. Pregunta número 9, la letra B. Y la pregunta número 10, letra A. Pasen a la práctica, por favor, y si tienen alguna duda o consulta, háganmelo saber. Pero pasen a la práctica, por favor. Vamos a ver cómo va. Preguntas, consultas, comentarios, dudas, ustedes son SIMA 01 1221B. Van 9 y ustedes son bienvenido. Bien, bien. Un pequeño videito sobre Napoleón. Ha venido un par de veces, ¿ah? Porque es la continuación de la Revolución Francesa, pues tiene que ver con las ideas de la democracia moderna. Recuerden que las preguntas deben estar relacionadas con el presente, ¿no? Lo que le hemos dicho en más de una ocasión. No es solamente conocer el pasado y ya. Bienvenidos al Drama Live de Napoleón Bonaparte. Nació el 15 de agosto de 1769 en Ajaccio, capital de la isla francesa de Córcega. Su padre, Carlo Bonaparte, era abogado de buena familia, mientras que su madre, María Leticia Ramolino, provenía también de una familia aristocrática. Entre los dos tuvieron 13 hijos, de los que solo 8 llegaron a la vida adulta, muchos de ellos de forma exitosa, pero especialmente reconocidos fueron 2, Napoleón y José. Siendo joven, el pequeño Napoleón destacó como un gran estudiante. Su asignatura favorita eran las matemáticas, aunque su fuerte carácter le perdía en algunas ocasiones
ocasiones. Creció bajo la mano de su madre, la persona que le enseñó a Napoleón prácticamente todo lo que sabía en la vida. Su padre le consiguió una beca para estudiar en un colegio militar en Francia. En 1778, con solo 9 años, Napoleón pisó Francia por primera vez. No sabía francés, ya que era corso, y crecería en aquel estricto colegio durante los siguientes 5 años odiando a Francia y a los franceses. Pasarían años antes de poder olvidar ese sentimiento. Ingresó en la Real Academia Militar de París y 5 años después, el 14 de julio de 1789, cuando Napoleón no había cumplido los 20 años, se desató la Revolución Francesa. El pueblo de París, profundamente descontento con las desigualdades, explotó contra el rey Luis XVI, terminando con la monarquía y dando comienzo a la Primera República. Con 23 años abandonó el ejército francés y regresó a Córcega. Él, teniente de la Guardia Nacional, entró en la política corsa, rivalizando con Pasquale Paoli, gobernador de la isla y uno de sus ídolos de la infancia. Pero Napoleón no consiguió imponerse a Paoli y fue finalmente desterrado de Córcega. En junio de 1793 se vio obligado a embarcarse rumbo a Francia con su madre, sus 3 hermanos y sus 3 hermanas. Sin embargo, al llegar a Francia se encontró con un país patas arriba. Maximilien Robespierre lideró un periodo de terror, con la guillotina como protagonista, hasta que ésta se volvió en su contra. Napoleón sería readmitido en el ejército como capitán de artillería y fue destinado a Toulon. La flota inglesa dominaba el puerto, pero Napoleón llevó a cabo su primera gran acción militar. En 1795, ejército y pueblo se unieron para restaurar la monarquía. El gobierno se puso en manos del joven Bonaparte, que arremetió cruelmente contra los revolucionarios. Poco después, fue nombrado general. Su primera batalla como comandante del ejército francés le enfrentó a los austriacos. Una operación espectacular ante ejércitos superiores que le hizo ganarse el respeto de sus hombres y conseguir la paz con Austria y sus aliados. Después de otras campañas, abandonó su ejército para regresar a Francia y salvar al país ante la crisis del Directorio. De esta manera, en 1799 dio un golpe de estado que estableció un nuevo régimen, el consulado. Y él, por supuesto, sería el cónsul. Poco después cruzaría los Alpes con un ejército para derrotar a los austriacos en la batalla de Marengo. Aquello le reafirmó, le hizo firmar la Constitución de 1802 que le otorgaría carácter vitalicio. Y finalmente, en 1804 se proclamó emperador. Entre sus principales medidas estaban las de restablecer la paz en Europa, hacer desaparecer los diezmos, que era un impuesto que se pagaba a los señores feudales, y otros privilegios, a la vez que trataba de consagrar la igualdad de los ciudadanos ante la ley o la presunción de inocencia. Una de las medidas más polémicas fue el bloqueo continental sobre las mercancías británicas, con el objetivo de arruinar su poder comercial. Conquistó Portugal y nombró a su hermano José rey de España después de lograr la abdicación de Fernando VII. Y aunque Napoleón era tímido con las mujeres, se terminaría enamorando de una aristócrata criolla conocida como Josefina, una viuda y madre de 2 hijos con la que contraería matrimonio civil. No obstante, en 1810 se volvería a casar, esta vez con María Luisa de Austria. Las batallas del Imperio de Napoleón se sucedían, y tras quebrar su alianza con el zar Alejandro I en 1812, atacó a Rusia. Pero le pudo la ansia de poder y terminó doblegado. Conservó el título de emperador y se le dio el gobierno de la isla de Elba, de donde terminó huyendo en 1815. Trataría de recuperar el poder, pero caería finalmente en la batalla de Waterloo. Napoleón terminaría abdicando en favor de su hijo Napoleón II y fue recluido en la isla de Santa Elena, donde permanecería cautivo de los ingleses hasta su muerte, el 5 de mayo de 1821. Fallecía uno de los más carismáticos gobernantes. Nacía una leyenda. Y La tumba de Napoleón en Francia es impresionante, ¿ah? Es realmente impresionante la tumba de Napoleón en Francia. Los franceses tienen otro concepto de Napoleón, totalmente distinto al que tenemos los demás. Ven. A ver, ¿cómo van? Van haciendo 44, 44 la práctica y nosotros somos 72, por favor. Toda esa práctica está más fácil. Olvídate, facilísimo, está. ¿Dónde queda Waterloo? No pelearon en la batalla de Austerlitz. ¿Dónde queda Viena? Todo, olvídate. Vergüenza. Y tiene buena nota, me parece genial, me parece genial. ¿Ya? Preguntas, consultas, comentarios, dudas. Bien, Jonathan. Acerca del tema. La próxima semana vamos a hablar sobre las ideologías en el siglo XIX. Sí, no nos vas a acordar, ¿no? Las ideologías en el siglo XIX y las revoluciones liberales. Ahí vamos a hablar sobre qué es el socialismo,
Ya, vamos a hablar sobre de qué trata el socialismo, de qué trata el anarquismo, de qué trata ¿cómo se llama? El nacionalismo. Vamos a ver muchas cosas que hoy son base de la política actual. ¿Ya? Preguntas, consultas, comentarios, dudas. ¿Todo bien? ¿Eh? Hagan la práctica, por favor. Fácil. De esa manera vamos viendo qué tanto hemos podido, pues, recordar, ya que no se le pone pregunta de análisis, ¿no? La revolución industrial viene en la siguiente semana, de esta a la otra. Sí, de esta a la otra. Ahí vamos a hablar de la revolución industrial. Bien, Darwin. Listo. Bueno, chicos, entonces, prendo ahorita mi cámara porque traía una visita. Ahí está bien, Alexander. Claro, ese es donde está enterrado Napoleón. Hay todo un edificio, ¿sí o no, Alexander? Hay todo un edificio, es enorme el edificio. Listo. Tengo acá visita de mi hija. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Esa mano no es mía, por si acaso. Esa es mi hija. Nos vemos la próxima semana. Cuídense bastante. Hasta la próxima. Chau. Cuídense, no, Daniel. Chao. Chao, Darwin. No, Joel. Chau. Y chao.